Bienvenido y buenos días. Buenos días. Mira, yo estoy de acuerdo. El formato de elecciones, más que separadas, escalonadas, permite no solamente lo que tú has planteado, que es darle a una elección legislativa o municipal la importancia que tiene, sino que también puede permitir que haya un balance distinto a medio gobierno. Te pongo un ejemplo, Susan. Si este gobierno, al que el pueblo le dio en las urnas, además de la ley que se han hecho a la medida, una mayoría en la asamblea, lo hubiese hecho tan mal como lamentablemente lo hizo, a medio gobierno, es decir, ponte que en el 2021, en medio de la pandemia, hubiésemos ido a elecciones parlamentarias, ¿tú crees que el PRD hubiese mantenido la mayoría en la asamblea? Por supuesto que no. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Además de darle la importancia a la asamblea y al debate de los candidatos al parlamento, a los gobiernos locales, es que el propio partido en gobierno sepa que esa victoria, porque eso va a pasar ahorita lamentablemente, Así es. va a ganar a alguien con el 20 y tanto por ciento aproximadamente, todo parece indicar, pero no solamente que gane, que ya es grave, sino que es un cheque en blanco por 5 años en el que prácticamente poco puede hacerse para controlar la capacidad de poder que tiene. Y más si tiene mayoría en un órgano del Estado como la Asamblea. Y ojo, hay ejemplos diversos, así como yo pensaría que una elección a medio término a este gobierno de Nito Cortizo le hubiese significado una reducción de diputados en la Asamblea. Mira, al presidente Bukele en El Salvador le significó un aumento estrepitoso de diputados. Es decir, cuando el pueblo le gusta lo que ve, lo va a apoyar y eso es bueno para el presidente que lo haga bien, pero Sí. cuando no le gusta, no lo va a apoyar, lo va a desfavorecer en la urna. La fórmula en Panamá sería a través de una reforma constitucional. ¿Y Sin cómo duda. lograr esos cambios para tener varias elecciones o dos elecciones, elecciones presidencial, quizás de 2 vueltas, además de una elección para los gobiernos locales, tomando en cuenta que en los últimos años llegan los paquetes de reformas y los diputados, obviamente, en su mayoría, no quieren discutir estas reformas constitucionales? Mira, lo que ocurre es lo que tú estás planteando. En la Asamblea, y lo vivimos en el 2019, cuando hubo un intento de discusión para reformar la Constitución, la mayoría de los diputados, como tú lo planteas, están allí en una discusión constitucional preocupados por su propio pescuezo. Es decir, no hacen un análisis objetivo sobre si las 2 vueltas presidenciales o las elecciones escalonadas vienen a fortalecer la democracia, sino si va a poner en entredicho su liderazgo político. ¿Cómo puedo hacer para ganar y para no perder? No, ¿qué puedo hacer para que el país esté mejor, para que la democracia esté mejor? Me acuerdo muy bien cuando debatíamos el tema de quién investigaba a los diputados, el pensamiento no era cuál es la mejor fórmula para cuando estemos aquí o cuando no estemos allí. Claro. El tema era, no, pero es que si es así, me investiga no sé quién, y si no es así, me investiga no sé quién, y aquí yo puedo controlar, pero allá no. Eso no es un pensamiento para país, sino pensando en ellos mismos, y creo que eso es lo que tiene la democracia panameña tan debilitada. Por esa razón debemos llevar a hombres y mujeres más capaces, y de la capacidad no hablo de tener dinero, de la capacidad no hablo de tener miles de profesiones, graduados aquí, graduados allá, o tantos años de experiencia política, sino esa capacidad de servir, de llegar porque quiero ayudar y ver crecer a mi país y no buscar mi beneficio. O sea, ese rol tan importante, porque probablemente nos estamos centrando, Juan Diego, en estas elecciones presidenciales, pero la escogencia de la Asamblea Nacional es fundamental, precisamente en esta coyuntura. Así es. Porque ¿qué ocurre si el candidato presidencial que gana quiere promover la reforma a la Constitución? Pero va a tener una guerra frontal con los diputados si no tiene mayoría. Entonces, Y nadie la va a tener. ¿sabes? Esa capacidad de negociar sin maletines, Así negociar si que hay para mí con beneficio de instituciones, esta escogencia también. Hoy es el debate presidencial. San Miguelito tiene 76 candidatos para elección solamente en el circuito de San Miguelito, lo que representan casi lo que están en la Asamblea Nacional. Para que usted vea, mucha gente se ha atrevido. Hay mucha gente buena por todos lados, hasta de partidos políticos, porque hay que mencionarlo. Pero al final esto es, mira a ver cómo haces para poder sobrevivir a los tiburones y todo lo que hay en ese océano político. Mira, yo lo que te puedo decir es que si bien las encuestas han demostrado tener un nivel de sesgo, que es normal en los últimos años en Panamá y en todo el mundo,
Mira lo interesante, hay encuestas de medios impresos en el país que ponen una marcada tendencia hacia partidos como REM y partidos tradicionales, panameñismo, PP, CD, y en este caso también Moca, con Lombana, que es un partido nuevo, a la presidencia. Pero cuando la misma encuesta pregunta a diputado, el que se dispara es, quiere votar independiente. Es decir, aún el que puede votar tal vez por RIM a la presidencia, o por PRD, o por Moca, o por Martín, o por Rómulo, quiere votar a la asamblea por un independiente. Eso es positivo, porque estamos diciendo que no es como antes, que si yo votaba ciego por mi candidato de un partido, votaba también por los diputados, no porque fueran buenos, porque si son buenos hay que apoyarlos. Pero el si voto no, en plancha famoso, ¿no? ahora hay un poco más de escrutinio a esa elección, y eso es bueno. Lo que tiene que ocurrir, Susana, es lo que tú acabas de decir. No podemos votar por diputados que no van a llegar a representar los mejores intereses del país y que no van a entender el momento político, histórico y socioeconómico que vive el país. Las discusiones que van a tenerse a partir de julio, y digo a partir de julio porque este presidente lamentablemente ha decidido no tenerlas, por lo que tal vez no me toquen a mí desde la Asamblea, pero el Seguro Social, el Canal de Panamá, el agua potable, la situación macroeconómica y fiscal del país van a requerir discusiones difíciles, con decisiones difíciles. Y si uno no pone a diputados que se preocupen por el futuro del país, sino por cómo ellos regresan 5 años más a la Asamblea, vamos a tener un país con más de lo mismo. ¿Podrán los independientes o los candidatos de la libre postulación salir electos y aumentar la bancada de la libre postulación en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta que en la mayoría de los circuitos se van a enfrentar con diputados o exdiputados de peso que tienen un caudal político enorme, tienen caudal económico, son respaldados por partidos tradicionales, y pese a que en su momento, cuando llegaron a la Asamblea, tuvieron una gestión desastrosa, podrían este año salir nuevamente electos? Mira, yo creo que así como en la elección presidencial, lo que va a ayudar mucho a sea quien gane, que hoy parece que puede ser casi que cualquiera de los candidatos, a diputado va a pasar igual. El voto se ha dividido entre múltiples fuerzas políticas, algunas viejas pero que han retomado fuerza, como la del PP, que en esta asamblea no tiene diputados, sí, y creo que en los últimos 15 años había tenido uno, ahora sí, ninguno, pero que ahora con un candidato presidencial que algo marca en la encuesta puede retomar algo de fuerza. Hay muchas fuerzas, y eso a quién favorece, por supuesto, al que está en la silla, del partido que sea. ¿Qué tenemos que hacer? Ese voto honesto, ese voto de alguien trabajador que quiere que el país cambie. Tenemos que ver cómo nos ponemos de acuerdo y sí, lo ponemos en una sola canasta, en una sola lista, en un solo candidato o un solo equipo de candidatos para que salgan más. Pongo el ejemplo. Decía Félix, oye, pero ¿cómo se le gana a diputados con tiempo allí y con caudal político? Bueno, yo gracias a Dios lo hice. ¿Pero por qué? ¿A quién Porque le ganaste aunque en su momento de candidatos que ya tenían? de mis colegas que están ahí, yo le gané a Raúl Pineda, yo le gané a Leandro Ávila, yo le gané a Zulay Rodríguez, le gané a Dalia Bernal, Sin plata, le sin gané a presupuesto. Pancho Alemán. Sin presupuesto, sin plata. Entonces, yo lo que te quiero decir es que es posible, pero ¿qué ocurrió conmigo? Yo logré convencer a San Miguelito no solamente de que era una buena opción, sino de que la mayoría de gente me respaldara. Ahora va a pasar lo mismo. ¿Por qué te lo digo? Había otros independientes en mi elección. Si el voto se hubiese dividido, yo tal vez no estaría aquí. Pero ¿Qué hay que hacer ahora? Todo el que quiere votar independiente no puede ir a ver, dice, ay, me gusta este y me gusta el otro del otro equipo. Hay que escoger un solo equipo. Hay que escoger una sola lista, y por eso es que nosotros hicimos lo de la coalición Vamos. Pero algo importante que acabas de mencionar, y eso me va a llevar un poco a la segunda pregunta, es que debemos tener cuidado para escuchar propuestas, porque hay tanto candidato por la libre postulación, o están en Moca, o están por la libre postulación y están bajo Vamos, o el paraguas de algún partido político. El tema de las propuestas, Juan Diego, porque, muy importante. Porque tú convenciste a la gente de San Miguelito por tus propuestas, no por estar haciendo campaña política en las redes. De 71 diputados, 65 quieren reelegirse. 65. Obviamente tienen una posición en ventaja frente al que quiere por primera vez. Por esa razón, la preparación y todo lo demás. Pero hoy es un día de debate,
presidencial, no tenemos debate de candidatos a diputados, ni de alcaldes, ni representantes. Sí los hay, además que no le dan la misma importancia. Sí, pero bueno, al nivel de los presidenciales. Claro. Y que quizás por eso, si tenemos unas elecciones escalonadas, pudiéramos probablemente concentrarnos en ese tema. Y más allá, si hacemos reforma a la Constitución y avanza la propuesta de reducir la cantidad de diputados en la Asamblea, que sean provinciales o nacionales, podamos Cambia la tener cosa. esa oportunidad. Así es. Pero hoy es un día también importante. ¿Por qué? Porque el número de indecisos preocupa. Y no solo lo dice la encuesta. Cuando tú conversas con la gente en la calle, ay, todavía no sé, Susan, estoy indecisa, no sé si entre este o este. Entonces, es preocupante, porque quizás ese voto sea decisivo en base a qué, a la cuña que vi, a la entrevista que vi, a la respuesta que escuché en el debate. Mira, Susan, a mí me gustaría decirte lo que sueño que pueda pasar, pero te voy a decir lo cierto. Y ojo, es cierto en Panamá, es cierto en Estados Unidos, es cierto en los países, en India, que es la mayor democracia del mundo, es cierto en cualquier lugar. El voto, aún de la persona más educada y estudiada y con menos problemas del mundo, suele ser emocional, suele ser llevado por la pasión. Es decir, lamentablemente, y de eso viven personas que son expertas en comunicación, cómo uno comunica es importante. Y yo creo que eso va a incidir. ¿Qué debemos buscar? Que esa comunicación, porque cualquiera puede hacer una propaganda bonita, y más cuando los partidos políticos, hay algunas alianzas a presidente que tienen 20 millones para gastar en anuncios políticos Más de 20. bonitos. Lo que te digo es, tenemos que ver detrás del contenido bonito qué es verdad. Y tenemos que decidir qué es lo mejor para el país, entendiendo las propuestas. Y yo por eso sí creo que estos debates son importantes. Yo, mira, si bien me preocupa el nivel de indecisión, no es una preocupación fatal. Y te voy a decir por qué. Hoy es, creo que 13 de marzo. Es decir, estamos a un mes, más de un mes y medio para las elecciones. El panameño tiene tiempo de decidir. Y por eso yo creo Debe que... decidirlo, o sea, ¿cuál sería como el deadline? Yo creo o sea, que no hay un periodo real para analizar propuestas. Eso, es que hay que darle tiempo de el señor eso. Ruilova, los candidatos son líderes tácticos que se han especializado en el teatro. Y yo decía, el marketing político es fabuloso, pero ¿quién le enseña el marketing político al elector para desenmascarar a los falsos? Así es. O sea, el elector no tiene un marquetero que te va a decir, mira, cuando responde en el debate y hace esto, es que eso es falso. El gesto que hace aquí es que, porque también hay todo el lenguaje visual y gestual del Así es. candidato que te demuestra Lo desnuda. la autenticidad de lo que está vendiendo. Pero el elector la tiene difícil, porque encima de eso también los escenarios en este momento confunden. Está el caso del señor Mulino, que ahora está todo el panorama que si lo inhabilita porque es inconstitucional. Entonces el panameño está en todo este revolú nunca antes visto en la historia de elecciones de nuestro país. Mira, hay muchísima incertidumbre, porque como tú dices, había un candidato hasta hace 2 semanas, ahora no es candidato, ahora el que es candidato no quieren que sea candidato. Yo lo que te puedo decir sobre ese tema en particular es que, si bien entiendo, la demanda fue admitida, como tiene que ocurrir cuando la demanda cumple con la forma, yo creo que en el fondo no hay asidero jurídico para esa inhabilitación. Y la razón es sencilla. O sea, ¿tú crees que él va a correr? Yo creo que él debe correr jurídicamente hablando. Ojo, ese no es mi candidato. Claro. Pero yo creo que Pero jurídicamente... eres un abogado. Sí, claro, pero jurídicamente hablando. ¿Y por qué? Si el problema es que no tiene un vicepresidente, que es una de las pretensiones jurídicas que han planteado, el tribunal debe... El llamado es al tribunal, a que le permita colocar uno. Porque la ley que no le permite colocar uno no es una decisión del candidato, es de la ley electoral. Tradicionalmente los candidatos a la vicepresidencia no van a una elección primaria, los partidos son autónomos y los cogen en base a lo que dice su estatuto, es decir que... Y el que decidió que era el vicepresidente que asumía la presidencia no fue el candidato, ni fue el que inhabilitaron, es la ley electoral a través del tribunal. Entonces, ¿cómo se le puede imputar esa responsabilidad a la hora candidato? Entonces, yo creo que ahí sí hay que ser objetivo. Repito, ese no es el partido que a mí más me gusta, muy por el contrario. Sin embargo, yo creo en la democracia y Pero él tiene derecho a competir. me encanta escuchar tu respuesta, porque al final, y a Chutupu, yo veo siempre a Chutupu cuando yo hago un comentario. Chutupu para mí es como mi medidor de muchas cosas.
En la vida puede que tú no me gustes, que no compartas tus propuestas, pero yo tengo que respetar lo que dice la norma o lo que dice la ley. Porque al final también todo este ambiente, de una manera u otra, era lo que decía hace un momento, estas estrategias pueden salir al revés. Pensando que vas a acabar con un candidato, estás haciendo todo lo contrario, lo estás fortaleciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa línea. De acuerdo. Me encanta el tema del liderazgo táctico y el teatro que hablaba el señor Ruilova. Porque ayer usted con un diputado que creo que es CD, Ronnie Araújo es CD, ¿no? De Cambio Democrático, Ajá. de Bugaba. Ajá. Era PRD en el 2009 cuando ganó su elección. Ok. ¿Hasta dónde es saludable que una persona brinque de aquí para allá, no? Primero, eso te lo voy a preguntar, porque hemos visto a varios diputados en la Asamblea en ese jueguito, que es que se venden por plata, bien lo que O decía por en su momento conveniencia. Alma Cortés, tenía cierta... Se alquilan, ella dijo que se alquilan. Cierta veracidad en sus palabras, y lo hemos visto en la Asamblea. Pero nada más no allí, personas que hoy agarro y defiendo y hago ta. Entonces el panameño tiene que tener esa bitácora, Esa memoria histórica. para poder recordar esa actuación, que es precisamente lo que te va a decir, si este tipo ha hecho esto o esta mujer ha hecho esto, ¿cómo me garantiza a mí que va a hacer esto, otro Tal y lo cual. demás? Porque mira, yo te voy a decir algo, y yo lo digo como el diputado más joven de la Asamblea. Yo no es que pretendo que alguien no pueda decir, ¿sabes qué? Me equivoqué o aprendí y cambié de opinión, pero basado en el conocimiento. Una cosa es reconocer un error y dar un giro de timón, otra cosa es no ser consecuente. Otra cosa es cambiar de opinión según la conveniencia política o peor, como dices tú, según quien me ponga un maletín al lado. Hay diputados que en el 2009 habían sido electos PRD y panameñistas y terminaron en el gobierno, en el CD o en el Molirena. Entonces la pregunta es, ¿qué te convenció? ¿El maletín? Que el propio presidente de la República y sus exministros hablan de haber comparado diputados, o que era un buen presidente. Lo primero, ¿a usted qué lo convenció de cambiarse de partido? Imagínate, Susan, que hubiese llegado a decir, porque yo soy independiente, por las razones correctas, y yo al año me hubiese dicho, pero ahora me gustó tal partido y me inscribo. Eso pasó en más de 30 casos entre el 2009 y 2014. ¿De libre postulación? No, bueno, dos libres postulación, entre esos Tito Afú, que ha estado en todos los partidos, yo creo. No están en los nuevos porque, bueno, pero eso te habla de la persona, que se cambia según lo que le conviene. Pero hay que recordar algo, toda esta gente del CD, la mayoría de los diputados, estos que ahora están con el candidato Rómulo Rux, hasta hace 4 años estaban con Martinelli. Ahora Martinelli es la mala palabra. Entonces la comparación de la que tú haces alusión, que yo dije ayer en mis redes sociales, es que él saca una foto y recuerda cómo en la encuesta Varela, que gana la elección, iba de tercero, y que por eso ahora su candidato, que marca cuarto, va a quedar primero según él. Pero ocurrió algo en la elección de Varela. ¿Qué pasó con Varela? Echamos el cassette para atrás de todos los ataques que recibió. ¿Qué se hizo con Varela? Lo Se victimizaron. le victimizó. Pero también la pregunta en ese caso, ¿quién lo victimizó? Ese diputado, porque Varela le decía a ese diputado y a otros corruptos, porque eran parte del gobierno que Varela dijo que era de corruptos. ¿Y de qué? A través de la Procuraduría enjuició un montón de gente. Pero ahora él quiere ser como el que lo perseguía a él y como el que él, o sea, esa locura. No es que venga Dios. O sea, porque a veces cuando la gente... Pareciera. No sé, el arrepentimiento, y ojo, hay diputados que se quedan en el partido, pero marchan para el otro. Esos son hasta peores, porque es debajo de la mesa. Así es. Entonces, ese rejuego Esas político... son las cosas que tú bien decías, Susan, que el electorado, por encima de la propaganda bonita, por encima del discurso bonito, por encima de la respuesta sagaz que vemos a veces en los debates, tiene que ver. Y yo pregunto, ese diputado, ¿tú hace cuánto que no lo veo en la Asamblea? Vayan a ver la asistencia de ese diputado. Ayer estaba en una comisión en la que él debió estar y estaba el suplente. Que debo decir, el suplente siempre está ahí. Pero yo voté por eso. La gente que votó por él, ¿votó por el suplente o votó por el principal? El panameño tendrá memoria corta que, pese a todas estas irregularidades, siempre le da el espaldarazo a estos políticos para lograr la reelección. Y dos, uno de los temas importantes que se va a debatir hoy es el de la corrupción. Yo recuerdo para el año 2018, si la memoria no me falla, que los candidatos presidenciales hicieron fila en el capítulo panameño de Transparencia Internacional, firmaron el reto por la transparencia, entre ellos el candidato presidencial
Cortizo, hoy mandatario de la República, y posteriormente a esa firma, obviamente, el mandatario gana la presidencia de la República en el año 2019 y llega con un gobierno, una gran mayoría en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, por diputados del Partido Revolucionario Democrático, diputados de la Alianza Molirena, y uno de sus bastiones para conquistar al electorado era combatir la corrupción a través del proyecto de ley, las reformas a la ley de contrataciones públicas. Pero cuando el proyecto de ley se presenta, porque fue uno de los retos de la transparencia, se dejó el espacio para que las empresas corruptas, condenadas, todavía ganen licitaciones. Es que yo creo que, Félix, y esas son la clase de cosas que el país debe ver. O sea, primero sí, Nito, como yo lo he dicho en varias ocasiones, es un gran mentiroso. Pero además, los diputados, que éramos quienes debíamos decidir en el debate legislativo qué aprobar y qué no, hoy muchos tienen tanta moral que tienen dos. Porque vaya a preguntarle a esos diputados. Ahora los diputados que hablan de que lo bueno viene, en ese momento apoyaron que las empresas corruptas contrataran con el gobierno. Pero oye, ¿cómo no si eran parte de ese gobierno en el 2009-2014? Los diputados del PRD votaron a favor de que las empresas corruptas contrataran. Pero tú te preguntarás, ¿pero y por qué? Sencillo, son muchas de esas empresas donantes de campaña de esos presidentes y de esos diputados. Esa es la sencilla razón. Entonces yo no puedo decirle al país que yo quiero lo mejor para ti, pero yo quiero también que las empresas corruptas contraten como si no hubiese más. Por eso lo que dicen es que sacamos a esas empresas, ¿quiénes van a quedar? Yo me rehúso a pensar, y estuve hace poco reunido con la Cámara en la Cámara Panameña de la Construcción, sí, que todos los que construyen son corruptos. Sí. No. Claro que no. Claro que no. Claro que no. Pero claro, el decente no se mete, sí, porque lo que ve es que si tú no tienes una reunioncita con el director de contrataciones públicas, o si tú no eres amigo del diputado o le donaste, tú no contratas. Así es. Entonces, lo que hay que ver, Félix, es, oiga, y es fácil. Olvides este diputado, por ejemplo, del que hablábamos antes, que viene del 2009, que brincó de partido y todo lo que hizo en el medio. ¿Cuál es ese diputado que se me olvidó el nombre? El que usted me mencionó antes en el Twitter. Tweet. El diputado Arauz. Entonces, esos diputados hay simplemente que ver en el último 5 años qué hicieron. Si uno se va más atrás, sale más preocupado. Pero en los últimos 5 años busque qué hicieron. Pero ¿por qué un candidato presidencial se rodea de candidatos a diputados así o de diputados así? Y hablo de todos los candidatos. El problema no es que se rodee, porque los tienen en su estructura política para pero tampoco votos. Eso no es un problema, porque al final, Susan, si tú me dices, no, es que Félix es mi amigo, yo lo entiendo. El problema es que nos quieran hacer ver que no son corruptos, que son buenas personas, que quieren lo mejor para el país, rodeado de quienes ya han demostrado que no. Eso es lo diferente. Porque si yo digo, no, es que yo soy un maldito y me rodeo de malditos, bueno, perfecto, no ha pasado nada. Entre maldito y maldito. El panameño que decida. Pero si yo digo que yo soy el que viene a cambiar las cosas y estoy rodeado de quienes mantienen hoy en día y antes en el pasado que las cosas se hicieran mal, ahí es donde está el problema. Porque yo digo, tú eres bueno, pero estás rodeado de puros malos. El fin justifica los medios. ¿Cómo entiendes? Son preguntas que tenemos que hacer. ¿Cómo entiendes un poco eso? Y lo llevo a lo de los 65 diputados que se quieren reelegir. Ahí hay diputados que en su vida han abierto la boca. Ahí hay diputados de partidos políticos que en campaña hace 5 años estaban aquí sentados, mujeres, hombres, hablando de una serie de propuestas que nunca hicieron. Se desinflaron. Y hablo de todos los partidos políticos, pero se quieren reelegir y caminan y están de la mano de los candidatos a presidente de la República. Entonces, yo soy una jefa mala a veces, porque yo te digo en tu cara lo que no funciona. Así debiera ser en la política. Sin duda. ¿Sabes qué? No te quiero cerca de mí, no te quiero en mis propuestas, te doy la oportunidad que reinventes tu vida política, porque no la apruebo, a ver qué logras, pero no te quiero en mi estructura de trabajo. Claro, es que Susan, tiene que ser así. Nosotros no podemos seguir permitiendo que estas cosas ocurran, porque de nuevo, yo no creo que es que yo sea responsable de lo que haga el de al lado mío, pero si yo sé lo que hizo el de al lado mío e igual salgo de él abrazado, claro, esa es otra cosa. Y yo siempre lo digo, a mí la gente me ha criticado, y yo respeto las críticas, porque siempre creo que uno puede aprender y mejorar la crítica constructiva de eso. Pero a mí me critican
por quienes el pueblo me puso de compañeros de todos los partidos en la asamblea y de que si me hablo más con uno con otro. Pero yo hablo con ellos porque el pueblo me los puso allí. Hubiese sido Susan y Félix, ahí estuviese hablando con ellos porque uno en la asamblea tiene que hablar y construir para lograr. Así es. Pero la gente que por decisión sale a apoyarlos y a pedirles el voto. Eso es lo diferente, porque a mí no me vas a ver. Como no me estás viendo, pidiendo el voto para ningún... Yo le tengo candidato en contra casi que a todos mis colegas. Ahora, el elector ha madurado, Juan Diego, y ha pensado y dice, tengo la jaula de Perico, por ejemplo, porque yo me he quedado con el regalo de la jaula de Perico con el nombre del diputado. ¿Usted qué hace, por el amor de Dios, con una jaula de Perico? La jaula de Perico le va a dar comida. O sea, el panameño ha entendido que eso es comida para hoy y hambre para mañana. Yo creo que hay un grupo importante de panameños que lo entiende. Y decía Félix antes, y ustedes analizaban el tema del clientelismo. Y sabes que hay que ser muy, muy crudo. Sí, yo no puedo llegar aquí a pegar mentiras. Tal vez yo he decidido no hacer parte de mi vida política ser yo un esclavo del clientelismo o un promotor del clientelismo. Y aunque el clientelismo existe, y ahí vemos personas que lo quieren disfrazar con otras palabras, pero es lo que es clientelismo, yo te doy esperando que votes por mí, ya sea que te lo pida directamente o que te lo deje entredicho. Lo cierto es que hay mucha necesidad. Y por eso lo primero que debemos combatir, para combatir el clientelismo, es primero sacar a los corruptos, por supuesto, pero también combatir la pobreza. Porque mientras haya un pueblo pobre, van a haber espacios para poder captar la atención de las personas a través de regalos y de dádivas. Pero ahí lo triste es que sepa el panameño, y se lo digo siempre a la gente, y creo que la gente cada vez lo entiende más, que esa gente que no lo quiere entender, lo entiendo, pero cada vez la gente lo entiende más. El que cree que usted vale un saco de arroz, el que cree que usted vale una bolsa de comida, el que cree que usted vale una jaula de un perico, es porque no lo respeta y porque no vaya a trabajar por usted. No regales jaula de perico porque son... Oye, ¿quién fue ese? Ahora tienes que decirme tú el nombre, porque ese cuento no me lo sabía. Él me enseñó la jaula. El diputado Alain Cedeño. Él me enseñó la jaula, la foto de real, o sea, yo no es mostré invento. la imagen de, sí, del sí, sí, diputado o sea, que Félix es el periodista del cañón verbal. Y la gente que entrega sillas de rueda con el nombre del diputado, ¿cómo no les da vergüenza? Mire, eso es como una mujer que el novio que usted tiene, en todos los regalos que le dé, le ponga su nombre. Por eso es que yo soy como una bruja y muchos de mis anteriores novios me odian y me detestan, pero es que usted tiene que darse a respetar. Un regalo no compra a nadie. Usted tiene conciencia, usted tiene que demostrar que usted puede trabajar, que puede comprarse el carro que quiera, viajar donde quiera con su esfuerzo y su trabajo, sin necesidad de estar tocándole la puerta a nadie. O sea, tenemos que cambiar un poco de mentalidad y crear esa nueva cultura dentro del panameño de valores que nos hace muchísima falta. Con mi varita mágica, ¿sabes? Yo tengo una varita mágica, ¿no? La veo. Ahí le echo mis chispitas de las buenas, ¿no? De las buenas. Yo no, ¿sabes? Que hay otras chispitas que hago. Usted aguántese. 8:45, Félix Antonio. Pausa, regresamos en minutos.